Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo bastante interesante porque os preguntaréis cómo me ducho yo cuando estamos fuera viajando. Se dice que los furgueteros no nos duchamos, pues yo tengo la ocasión o la oportunidad o la suerte de haber creado una ducha que, bueno, aparte de ser ducha, es exterior, hay que decirlo todo, pero he creado una ducha donde también tengo intimidad, funciona todo a la perfección y hoy os traigo este vídeo que os voy a enseñar paso a paso cómo lo he hecho y a ver si os gusta. Vamos a empezar con el vídeo. Lo más importante de mi ducha lo guardo aquí, que esto sería lo que tengo que instalar aquí. Entonces ya tengo el portón levantado, está listo para instalar lo que llevo aquí, lo único que con una mano no puedo, así que voy a llevarlo aquí y os voy a enseñar qué tengo aquí, ¿vale? Como veis, esta cortina es una cortina normal y corriente de ducha de Leroy Merlin. Bueno, una cortina no, son dos, porque una sola no me abarcaba para hacer el cerramiento que quería hacer en el portón. Lo único que he hecho ha sido añadirle un botón, ¿veis? El botón este, con esta tira de piel sintética, para el botón, para ponerlo en la otra parte que tiene la chapa, por aquí estáis viendo, ahora os lo enseñaré más de cerca, y ahí es donde vamos a poner el botón, ¿veis? Y esto es muy fácil de colocar. Os lo voy a enseñar y yo creo que no tardaré nada en enseñarlo. Y ese gesto que acabáis de ver ha sido para evitar la picadura de algo bastante grande, la verdad. Más adelante en el vídeo también os enseñaré cómo se instala el botón en la tela, con el cacho de esa piel sintética que he puesto. Bien, como veis, no he tardado nada en ponerlo. Aparte, estéticamente lo que os he dicho es bastante bonito, cubre justo hasta abajo, no toca. Pero una de las cosas más importantes de esto es, ¿qué pasa si en un momento dado hace viento? Abajo del todo he creado unos bolsillitos donde puedo meter estas plaquitas, ¿veis? De metal, que tienen su peso. Ya tengo puestas unas cuantas para que no se mueva un poco, pero veis que hay un poquito de aire, a ver, y no se está moviendo. Pues con estas piezas haríamos que se moviera menos. Os voy a enseñar cómo es el agujero también en este vídeo. Ya estamos dentro de lo que sería la ducha. Veis que aquí está el armario y queda todo bastante bien cerrado. No se ve nada. Queda todo bien, las esquinas. Y los agujeros que os comentaba, hay varios en diferentes zonas que serían estos. ¿Veis, no? Aquí. Bien, pues vamos a meter uno ahí. Pues sería meter este metal y ponerlo más o menos en un lugar. Está cosido de tal forma que lo puedas ir moviendo según vaya el peso del viento. Puedes meter uno, puedes meter otro, dárselo, pues meter así el otro, y hay diferentes huecos, ¿veis? Aquí hay uno, aquí hay otro, luego por aquí tenemos otro, y tanto en esta zona también veis que todo tiene el mismo sellado. Y por ejemplo, aquí tenemos otro hueco, pues lo metemos. De esta forma hace peso y el aire
según qué tipo el aire, tampoco aguanta una ventisca. O sea, para un aire normalito sería suficiente. Una vez que hemos instalado ya toda la cortina, como veis está bien instalada, hemos puesto los pesos abajo, se mueve muy poco, hay algo de aire, pero tenemos un espacio bastante amplio. Mirad, como levanto, tengo amplitud. Hay amplitud para ducharse una persona e incluso hasta dos. Bien, ahora, si habéis visto en los vídeos anteriores, perdonad, el sistema de agua está aquí. Aquí tengo 50 litros de agua, bien, y aquí tengo lo que sería con lo que me ducho. Es un, no sé cómo se llama, pues es un grifo de piscinas, bueno, de piscinas no, de jardines, que os lo pondré todo en los enlaces de la descripción de este vídeo, pero bueno, es lo que sería una manguera de piscina que aprietas y le das, es lo más fácil porque es con lo que menos consume. Si tuviera grifo tendrías que estar apagando, quitando y para mí es más complicado. Vale, si habéis visto el vídeo de la extracción del agua, aquí creé lo que sería un ajuste o un esto rápido, a ver, ¿cómo lo diría? Un conector rápido, eso es lo que quería, que lo engancho aquí y hace clac y quedaría conectado, ¿veis, no? Y el tubo viene ahí. Aquí tengo una llave de paso, pero todo esto no funcionaría si no le doy al botón de la bomba de agua. Bien, pero para darle al botón de agua tengo lo que sería otro paso de agua que está ahí, que es para abrir la extracción de agua. Bien, abrimos, tenemos esto bien conectado y abrimos la llave de paso de aquí también, que esta es al revés de la otra, así, ¿veis? Ya es lineal, está aquí y ahora lo más importante sería darle al botón. Damos, habéis escuchado cómo se ha cargado, no pierde agua, está bastante bien. Lo más importante, lo de siempre, en España no se puede echar fluidos al suelo. Aquí teóricamente te tienes que poner lo que sería una piscinita pequeña, ¿vale? Una piscinita pequeña. ¿Dónde la echas después? Bien, yo tengo, si habéis visto esto, tengo aquí y luego podré echarla desde aquí, ¿vale? Lo he hecho aquí y yo tengo otro espacio que es de aguas sucias, que está aquí dentro. Tenéis que ver el vídeo de este mueble porque es bastante interesante, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos tanto la llave de agua principal más la llave de agua de la ducha puestas para su uso y haber dado a la bomba de agua, ya hemos dado a la bomba de agua, ahora ya tendríamos agua. ¿Veis? Esto no se debe hacer de verdad, ¿eh? Hay que dejar algo aquí para que no haya. Bueno, a ver, es agua y ahora mismo no pasa nada, pero si se utiliza champús y todo, pues sería más, afectaría más a lo que es al terreno, a todas estas cosas, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis que esta es mi ducha, ¿veis cómo funciona? Y si queremos, para no tener en el suelo, se puede activar de forma manual y la puedo colgar desde el tirador de la ducha, por ejemplo, desde aquí, ¿veis, no? Cuelgo esto aquí y ya tendría la ducha. Bueno, tendría que ponerlo así atrás y ponerlo de una posición y hacerla que fuera fija. Y de esta forma me ducho yo en los espacios que pueda ducharme o en las temporadas donde no haya ducha. Y una vez de haber colocado la cortina os voy a enseñar cómo queda, ¿vale? Aquí arriba tenemos una, luego aquí tenemos otra, aquí hay otras dos y según va haciendo el contorno del vehículo, pues se van poniendo. Hay que tener bastante cuidado con esto porque al fin y al cabo son los puntos más interesantes donde hace este efecto que tenemos de ducha redondeada. Veis cómo tenemos aquí y hasta ahí. Y de esta forma es como quedaría bien. No sé si alguno de vosotros os habéis dado cuenta de este verde que es diferente a este. Es porque me ha pasado varias cosas últimamente que ya iré subiendo los vídeos. Tengo bastante contenido para subir, ya veis que me pasó aquí y tal.
tengo bastante contenido para subir, pero no tengo tiempo para editar. Y esto sería la ducha. Y ahora os voy a mostrar cómo se quita. Se quita igual de fácil y gracias a las partes de piel sintética que hemos puesto, que para ello es muy fácil. Se tira y se va recogiendo y así hasta ir quitando todo el perímetro, y luego lo guardamos en una bolsita y de esa bolsita lo meteríamos en uno de los cajones que tengamos para ello. Y todo esto que habéis visto es la forma en la que me ducho yo. Es cierto que hay opciones más económicas, más baratas, como la típica ducha exterior de camping, o otro tipo de duchas que se instalan también, que son para este tipo de furgonetas, que se instalan ya bien hechas y se instalan fácilmente. Eso es lo que quería decir, pero yo he querido crear algo personalizado. Se puede hacer más fácil, pero no tan personalizado como esto. Aparte, depende de dónde esté, también te sirve como de avance, para cambiarte, tienes un huequecito más. Si llueve también, al ser de ducha, no te mojas, no pasa el agua de un lado al otro. Tiene varias opciones que está bastante bien. Espero que os haya gustado. Y ahora os voy a enseñar cómo se instala el botón en la tela. Para poner un botón en la tela existe este kit que os pondré en la descripción. Tiene diferentes tamaños, como veis. Luego, lo que sería la piel sintética, el rollo sería más grande, lo único que yo ya lo he utilizado. Utilizaremos un martillo, un cuchillo o algo con que cortar. Y esto por si acaso, en caso de que esto esté muy duro, para abrir un agujero pues un poquito mayor, ¿vale? Y luego una tela cualquiera, en este caso este trapo. En este kit que estáis viendo vienen diferentes tamaños, tanto de tornillería como de botoneras. Bien, aquí tenemos un plástico donde vienen estos tres accesorios, que con esto es lo que haremos fuerza para poder poner lo que sería el tornillo en la tela, ¿vale? Entonces, ahora estos tornillitos, a ver si puedo coger uno. Estos tornillos, como veis, van a la chapa del vehículo. Primero se hace un taladro con una broca de un mismo tamaño, un poquito menor sería mejor para ir abriendo hueco, y como veis tiene una esto de estrella aquí. Luego esto iría en la chapa, como os he dicho. Tenemos que coger en la botonera con uno de estos tres diferentes. Esto veis que es como de latón, de tal, y luego esto es inoxidable. Estas, ¿veis? Para hacer esta prueba voy a coger la de latón, una normalita, y esto iría dentro de aquí, pero entre medias tiene que ir la tela. Entonces vamos a hacer un agujero en la tela y luego os voy a ir enseñando para qué se utiliza todo esto. Bueno, ya tenemos todo preparado. Lo primero, cortar un cacho de esto. Bien, lo tenemos. Ahora hacer un agujero. Aprovechamos el taquito que viene aquí para marcarlo y metemos el destornillador. ¿Veis? Ya está puesto. Ha quedado bien. Ahora cogemos la tela, que no se nos escape esto. Cogemos la tela y hacemos un agujero. Vale, como veis el agujero ya está hecho. Ahora cogemos esta parte que veis aquí y la ponemos de esta forma. Cogemos esta parte y la ponemos de esta forma. Tiene que entrar aquí. Bien, ha entrado. ¿Veis ahí cómo está?
cogemos el agujero y metemos esta parte aquí. Vale, y la parte que queda, que es esta, la que veis aquí, la otra parte que es la botonera, la ponemos por arriba. Bien, una vez que tenemos ya puesto tanto esta parte, el botón, la parte de cuero y la botonera, lo subimos aquí y con esto haremos fuerza. Cogemos este, que es el más gordo de los dos que viene, y lo ponemos a la mitad. Y una vez que lo tenemos así, le damos golpes. Y de esta forma ya quedaría puesto el botón con su piel. Ahora, para hacer la prueba, cogemos el tornillo que iría en la chapa de la furgoneta y lo instalamos. Y como veis, ya tenemos todo bien puesto. Y para quitarlo sería más fácil. Yo cojo del tornillo, cojo de aquí y tac, se quita fácil. Ya estaría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un me gusta, suscríbete para los futuros vídeos, activa la campanita para que te avise cuando lo subo y nos vemos en el próximo vídeo.